Ok, eh, vamos a trabajar sobre los conceptos de valores extremos, ¿ya? En esta clase vamos un poco a reafirmar lo que se hizo en la clase del día lunes, que corresponde a los conceptos de punto crítico, de análisis de estudio de la primera y segunda derivada, intervalos de monotonía, intervalos de concavidad. Eso es lo que vamos a hacer hoy, vamos a reafirmar eso. Entonces vamos a ver algunos ejercicios justamente asociados a ese tema. Entonces, ejercicio 1. Ya vamos a trabajar con la guía de aplicaciones, que es justamente la guía eh, que está publicada ya en la plataforma. Entonces, sea f una función de RNR definida por f de x igual a x cuarta menos 2x al cuadrado, todo eso más 3. Ya tenemos esa función que está ahí. Entonces se pide, lo primero, intervalos de crecimiento y decrecimiento. Lo segundo, puntos de máximo y mínimos locales. Y lo tercero, se va a pedir intervalos de concavidad y puntos de inflexión. Ya, ok. Entonces, solución. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Solución. Eh, si queremos intervalos de crecimiento y decrecimiento, lo primero que tenemos que hacer es derivar. ¿Ya? Entonces, la derivada de la función, en este caso va a ser 4x al cubo menos 4x al cuadrado. 4x, perdón. ¿Ya? 4x al cubo, 2 por 2 serían 4x, ¿cierto? La derivada de la constante es 0, entonces podemos factorizar por 4x y nos queda x cuadrado menos 1. Acá tenemos una suma por diferencia, podemos factorizar y nos quedaría finalmente esta primera derivada expresada de esta manera. ¿Ya? Entonces, lo primero, f es creciente si la primera derivada es mayor que 0. F es decreciente si la primera derivada es negativa. Por lo tanto, si queremos estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, que son los intervalos de monotonía, es lo mismo, lo que tenemos que hacer básicamente es estudiar el signo o resolver estas dos inecuaciones. Y estas dos inecuaciones las podemos resolver usando la famosa tabla de signos que ustedes trabajaron bastante durante el semestre pasado. Entonces, vamos a hacer el análisis de signos y vamos a obtener lo siguiente. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. ¿Ya? Vamos a armar esta tablita de signos de la siguiente forma.
Me la copio bien. ¿Está? Ya. Esta es nuestra tablita de signos. Vamos a calcular los valores críticos de esta expresión. Tenemos 4x es igual a 0 si solo si x vale 0. X menos 1 es igual a 0 si solo si x vale 1. Y x más 1 es igual a 0 si solo si x es igual a menos 1. De esta forma tenemos menos infinito, más infinito, menos 1, 0, 1. Colocamos los factores, 4x, x menos 1, x más 1. La multiplicación corresponde a la derivada. Y aquí vamos a poner monotonía. Es casi la misma tabla que antes, pero aquí le agregamos un par de cosas para poder describir. Esto se hace 0 acá, el x menos 1 se hace 0 acá, el x más 1 se hace 0 aquí, y finalmente hacemos el estudio de signos, tal cual como lo hacíamos en matemática 1. Ahí tendríamos menos, más, menos y más. Entonces, una vez realizado el estudio de signos, ustedes están viendo acá, podemos ver que la función es creciente cuando la derivada es positiva y es decreciente cuando la derivada es negativa. Nosotros vamos a hablar de crecimiento, lo vamos a señalar en la tabla así, como que la función sube. Y el decrecimiento lo vamos a señalar de esta manera, como que la función baja. Entonces aquí la función decrece, acá decrece y acá crece. ¿Ya? Y eso se puede ver por el signo de f'. F' es negativo, decrece. F' es positivo, crece, y así sucesivamente. Por lo tanto, en conclusión, f es creciente si x pertenece al intervalo que va del menos 1 al 0, unión, del 1 al más infinito. F es decreciente si x pertenece al intervalo que va del menos infinito al menos 1, unión del 0 al 1. Entonces, ahí tendríamos los intervalos de crecimiento y decrecimiento para esta función, que era lo primero que se preguntaba. Ahora bien, nos piden los puntos de máximo y mínimos locales. Era la parte A, vamos con la parte B. Puntos de máximo y mínimo local. Entonces, observe lo siguiente. De acuerdo al estudio anterior, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos un punto crítico en menos 1, un valor crítico, tenemos otro en 0, tenemos otro en 1. Y sabemos que la función baja entre menos infinito y menos 1. Luego sube entre el menos 1 y el 0. Luego baja acá y finalmente sube acá. Entonces, cuando yo tengo una bajada, llego a un valor y luego tengo una subida, claramente aquí se produce un mínimo. ¿Ya? Entonces, en x igual a menos 1, se alcanza un mínimo local. Eso es lo primero. Ahora, si estudiamos qué pasa en torno al 0, vemos que esto sube, 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 llega a un valor y luego bajo, 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 bajo. O sea, claramente en 0 se produce un máximo local. En x igual 0 se alcanza un máximo local. Luego, si estudiamos lo que ocurre en el 1, podemos ver de que esto baja, 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 llega a un valor y luego empieza a subir. O sea, claramente en x igual menos 1 se alcanza
un mínimo local. ¿Ya? Y eso es fácil de obtener. Ahora este criterio, ¿cierto? Es el famoso criterio de la primera derivada, o sea, con el estudio de los signos, ¿cierto? Que hicimos antes, más los valores críticos, que son donde se producen estos cambios, podemos saber rápidamente si un punto... ¿Profe? Ah, sí, toda la razón, es x igual 1. Dígame. Iba a decir eso mismo. Ya, sí, era en x igual 1, correcto. Ya, muchas gracias. Ya, con este criterio nosotros entonces podemos saber las características de los máximos y mínimos locales. ¿Ya? Ahora, a nosotros nos preguntaban los puntos. ¿Ya? Y un punto se obtiene con una coordenada. Recordemos que los puntos son puntos que tienen coordenadas x, y. Entonces la función es f de x igual a x a la cuarta menos 2x al cuadrado más 3. Entonces, el primer punto de mínimo, voy a poner punto de mínimo 1, va a ser el valor de menos 1, f de menos 1. F de menos 1 va a ser menos 1 a la cuarta, menos 2 por menos 1 al cuadrado, más 3. Esto es entonces 1 menos 2 más 3. Esto es 2. Por lo tanto, el primer punto de mínimo es menos 1,2. Por otra parte, vamos con el segundo. Punto de máximo, que es uno solo, va a ser 0, f de 0. ¿Listo? Ahí se alcanza el máximo. Entonces, f de 0 va a ser 0 a la cuarta menos 2 por 0 al cuadrado más 3. Esto es 3. Por lo tanto, el punto de máximo tiene coordenadas 0,3. Finalmente, el otro punto de mínimo se produce en 1. Entonces, punto de mínimo local, ¿cierto? 2. Le voy a poner 2 porque un segundo punto de mínimo va a ser 1, f de 1. F de 1 es 1 a la cuarta menos 2 por 1 al cuadrado más 3. Esto es 1 a la cuarta, 1 menos 2 más 3. Esto nuevamente es 2. Por lo tanto, el punto de mínimo en 2 va a ser el punto 1,2. Segundo punto de mínimo local que tenemos sería ese. ¿Ya? Ahí están los puntos. ¿Ya? Los puntos son coordenadas. Eso es importante que lo tengan claro. Cuando se pregunta de coordenada, siempre tiene que haber una coordenada x y una coordenada y. Y la coordenada y siempre se va a evaluar en la función original, porque ahí es donde me interesa saber dónde se están produciendo las cosas. Ahora, el análisis y el estudio de los máximos y mínimos se hace en torno a la primera derivada. Ok. La parte C de esta pregunta son los intervalos de concavidad y puntos de inflexión. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Diremos que F es cóncava hacia arriba si esta segunda derivada es mayor que 0. Y F es cóncava hacia abajo si esta segunda derivada es menor que 0. Entonces, necesitamos obtener esa segunda derivada. ¿Dónde está la primera derivada? La primera derivada está aquí. 4x cubo menos 4x. Entonces, f' de x
es 4x al cubo menos 4x, la segunda derivada va a ser 12x al cuadrado menos 4. Factorizamos por 4 y te queda 3x cuadrado menos 1. Podemos nuevamente factorizar y tenemos que f segunda de x va a ser. Fíjense que como dato, el 3 yo lo puedo escribir así, como raíz de 3 al cuadrado. Por lo tanto, al momento de factorizar, nos queda de esta forma. 4 raíz de 3 al cuadrado, x al cuadrado menos 1. Y ahí tenemos una suma por diferencia. Entonces nos quedaría así. 4 raíz de 3x menos 1 raíz de 3x más 1. Ya, ahí está la factorización completa. Entonces, como la función es cóncava hacia arriba cuando la segunda derivada es positiva y la función es cóncava hacia abajo cuando la segunda derivada es negativa, nuevamente tenemos que hacer un estudio de signos como lo hicimos con la primera derivada, pero ahora con la segunda derivada, con esto que está aquí. Entonces, fíjense bien, raíz de 3x menos 1 es igual a 0, sí, solo sí. X es igual a 1 partido por raíz de 3. Raíz de 3x más 1 es igual a 0, sí, solo sí. X es igual a menos 1 sobre raíz de 3. Por lo tanto, hacemos la tablita y nos queda lo siguiente. Vamos a hacer nuestra tabla. Igual que la otra, muy similar, donde tenemos menos infinito, más infinito, menos 1 partido por raíz de 3, 1 partido por raíz de 3. Acá tenemos raíz de 3x menos 1, raíz de 3x más 1. Tenemos f segunda, y aquí ponemos concavidad. Cuando hablemos de cóncava hacia arriba, vamos a usar este símbolo. Cuando hablemos de cóncava hacia abajo, vamos a usar este otro símbolo para la tabla. Entonces, esto se hace 0 acá, esto se hace 0 acá, de acuerdo a los cálculos que hicimos, y nuevamente hacemos el estudio de signos. O sea que tendríamos más, menos y más. La función, cuando la segunda derivada es positiva, cóncava hacia arriba. Cuando la segunda derivada es negativa, cóncava hacia abajo. Entonces, a partir de ese estudio, lo que podemos decir es lo siguiente. F es cóncava hacia arriba en x perteneciendo al intervalo que va desde el menos infinito al menos 1 sobre raíz de 3, unión del 1 sobre raíz de 3 al más infinito. Y f es cóncava hacia abajo en el intervalo que va del menos 1 sobre raíz de 3 al 1 sobre raíz de 3. Listo. Ahí tenemos los intervalos de concavidad. Ahora, un punto de inflexión, porque lo otro que se preguntaba también tenía que ver con los puntos de inflexión, ¿ya? Básicamente sería donde la derivada cambia de signo, donde la segunda derivada cambia de signo. Entonces, a partir de esto podemos ver que estos dos valores son los que generan estos cambios de signo. Fíjense. De menos a más, de menos a más, ahí hay cambios de signo. Por lo tanto, los puntos de inflexión
son los que generan cambios de signo en la segunda derivada. Es decir, en términos de teorema, donde la segunda derivada de la función es 0 y la tercera derivada es distinta de 0. ¿Ya? Esto está dado por lo que les comenté en la clase anterior. Entonces, vamos a calcularlo. Tenemos que la segunda derivada es 0, sí y solo si 4 raíz de 3x menos 1 raíz de 3x más 1 es igual a 0. Y estos cálculos nosotros ya los hicimos anteriormente. Entonces es fácil notar que esto ocurre cuando tenemos un primer punto de inflexión que es 1 sobre raíz de 3 y tenemos otro punto de inflexión que es menos 1 sobre raíz de 3. ¿Ya? Entonces el punto de inflexión 1 va a ser 1 sobre raíz de 3, f de 1 sobre raíz de 3. Y el punto de inflexión 2 va a ser menos 1 sobre raíz de 3, f de menos 1 sobre raíz de 3. Ahí están las coordenadas de ese punto. ¿Ya? Recordemos que la función, en este caso, f, era la original, x a la cuarta menos 2x al cuadrado más 3. Por lo tanto, f de 1 sobre raíz de 3 corresponde a 1 sobre raíz de 3 a la cuarta menos 2 por 1 sobre raíz de 3 al cuadrado y todo eso más 3. Bueno, esto es lo mismo que 1/3 al cuadrado, es decir, 1/9, menos 2/3, más 3. Mínimo común 9, te queda 1, 3 en 9 cabe 3 veces, 3 por 2, 6, y 9 por 3 son 27. Te queda 28 menos 6, y 28 menos 6 son 22. ¿Ya? Por otra parte, f de menos 1 sobre raíz de 3 es igual a menos 1 sobre raíz de 3 a la cuarta, menos 2 por menos 1 sobre raíz de 3 al cuadrado, y eso más 3. Como el cuadrado se absorbe los signos menos, las potencias pares se llevan los signos menos, entonces esto es lo mismo que 1 sobre raíz de 3 a la cuarta, menos 2 por 1 sobre raíz de 3 al cuadrado, más 3. Entonces es el mismo valor, 22,90. Por lo tanto, el primer punto de inflexión va a ser 1 sobre raíz de 3, 22,9, y el segundo punto de inflexión va a ser menos 1 sobre raíz de 3, 22,9. Bien. Ese era el asunto. Básicamente el lunes se vio toda esta materia. ¿Ya? Y aquí está aplicada en un ejercicio. Esto era básicamente lo que se vio el día lunes. Ahora a mí me interesa que ustedes también hagan un ejercicio. ¿Ya? Entonces, ejercicio para ustedes. Se pide A, intervalos de monotonía, da lo mismo, crecimiento y decrecimiento. B, máximos y mínimos locales. C, concavidad y puntos de inflexión. Para f de x igual a x dividido en x cuadrado más 1. ¿Ya? Este ejercicio me interesa que ustedes los hagan. Entonces les voy a dar
hasta las 10:20 para que lo hagan ustedes, y a las 10:20 nosotros lo vamos a revisar. ¿Les parece? Ok, comenzaron entonces desde ahora ya. Bien, vamos a revisar este ejercicio que quedó propuesto. Entonces vamos a hacer ahora la solución del problema, que tiene que ver con lo siguiente. A ver, derivemos. Tenemos un cociente, entonces tenemos que derivar usando las reglas de derivación. La derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, que sería x cuadrado más 1, menos el primero, que es x, por la derivada de esto, que sería 2x, dividido en el cuadrado del segundo elemento. Entonces esto sería x cuadrado más 1 menos 2x al cuadrado dividido en x cuadrado más 1 al cuadrado. Esto es 1 menos x al cuadrado factor dividido en x cuadrado más 1 al cuadrado. Listo. Vamos a ir con los intervalos de monotonía. Entonces, f' de x es mayor que 0 si, solamente si 1 menos x al cuadrado dividido en x cuadrado más 1 al cuadrado es mayor que 0. Y aquí quiero ser claro en una cosa. Esta expresión que está abajo está al cuadrado. Por lo tanto, es siempre positiva. Al ser siempre positiva, basta con que el numerador sea positivo para que la fracción completa sea positiva. Y esto por una razón muy sencilla, porque más por más da más. Como lo de abajo es siempre más, la única forma de conservar el signo de esta fracción es que lo de arriba sea positivo. Entonces, de aquí tenemos lo siguiente. 1 menos x al cuadrado mayor que 0. Vamos a hacer el despeje, porque acá yo puedo hacerlo por tabla, puedo usar valor absoluto, o sea, la forma en como yo resuelva la desigualdad queda libre. Mientras esté correcto, queda libre. Entonces tendríamos lo siguiente. Menos 1 más x al cuadrado menor que 0. Multiplicamos por menos 1 para dejar el x cuadrado positivo. Vamos a dejar el x cuadrado a este lado. Vamos a aplicar raíz. Al aplicar raíz cuadrada, te queda la raíz de x al cuadrado. Raíz de 1 es 1. Y nos queda lo siguiente. La raíz cuadrada de x al cuadrado es valor absoluto de x. Y ahí aplicamos la propiedad de valor absoluto en las desigualdades y tendríamos menos 1 x 1. Por lo tanto, f es creciente si x pertenece al intervalo que va del menos 1 hasta el 1. Por otra parte, f' de x es negativo si y solo si 1 menos x al cuadrado dividido en x cuadrado más 1 al cuadrado es menor que 0. Nuevamente la misma justificación. Como esta expresión de aquí es siempre positiva, para que la fracción sea negativa, necesito que lo de arriba sea negativo. Porque menos por más da menos. Esto es siempre más. Entonces la única opción que tengo es que lo de arriba sea negativo. Por lo tanto, tendríamos que esto de aquí, lo que es lo mismo, si hacemos todo el proceso, pero con el símbolo al revés, nos va a quedar para el otro lado nomás, ¿cierto? Es la misma desigualdad, pero para el otro lado. Entonces, la consecuencia de todo este desarrollo va a ser hacia el otro lado. De ahí tenemos entonces que x es mayor que 1 o que x es menor que menos 1. Aquí estamos aplicando la propiedad de valor absoluto para resolver esa desigualdad. Por lo tanto, f es decreciente si x pertenece al intervalo del menos infinito al menos 1, unión del 1
al más infinito. Bien, ahí ya está crecimiento y decrecimiento de esta función. ¿Qué nos pedían después? Máximos y mínimos locales. Entonces quiero que observen algo. Si hacemos un resumen de estos cálculos que nosotros hacemos mediante una tabla, o sea, mediante una recta, perdón, tenemos que, para la parte B, tenemos el -1, tenemos el 1, fíjense, la función crece en este intervalo, y la función decrece acá y acá. Por lo tanto, es fácil observar de que en x igual -1 se produce un mínimo local. Mientras que en x igual 1 se alcanza un máximo local. Entonces, el punto de mínimo va a ser -1,f de -1. Quiero recordarles que la función era x dividido en x cuadrado más 1. Entonces evaluemos. F de -1, esto es -1 dividido en -1 al cuadrado más 1. Esto es -1/2. Por lo tanto, el punto de mínimo es -1, -1/2. Bien. Para el máximo, la misma historia. Punto de máximo va a ser 1, f de 1. F de 1 es 1 dividido en 1 al cuadrado más 1. Esto es un medio. Por lo tanto, esto va a ser 1,1. ¿Ya? Ahí estaría entonces la parte B. Y para la parte C, nos pedían concavidad y puntos de inflexión. A ver, para la parte C, teníamos que f' de x era 1 menos x al cuadrado dividido en x cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, necesitamos la segunda derivada. Y aquí hay que tener mucho cuidado en cómo uno lo hace, porque lo importante es que sea capaz de reducir al máximo esta expresión. Y tendríamos lo siguiente, la derivada de lo de arriba es menos 2x por el segundo sin derivar, menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo. Lo de abajo aquí regla la cadena, baja un 2, y derivamos lo que está dentro del paréntesis, que sería 2x. Todo eso dividido en el cuadrado del segundo, o del denominador, que quedaría la cuarta, porque ya estaba cuadrado. ¿Ya? Entonces quiero que observen esto. Aquí hay un factor común. ¿Qué cosa se repite para poder factorizar? Se repite el 2x por x cuadrado más 1. 2x y un x cuadrado más 1. O sea, nos va a quedar 1 acá afuera. Entonces, al factorizar, nos queda lo siguiente. F segunda de x es... Voy a sacar un signo menos, porque también sobra. Saqué un signo menos, saqué el 2x, saqué un x cuadrado más 1, me queda un x cuadrado más 1. Los menos los saqué, por lo tanto este se fue, aquí queda positivo. Te queda 1 menos x al cuadrado y te queda el 2 en el paréntesis. Todo eso dividido en x cuadrado más 1 a la cuarta. Entonces esto se va, y te quedaría lo siguiente. Queda f segunda de x igual menos 2x, abrimos paréntesis, te queda x cuadrado más 1, más 2, 1 menos x al cuadrado,
Todo eso dividido en x cuadrado más 1 al cubo. De esta forma queda menos 2x. Adentro te va a quedar x cuadrado menos 2x cuadrado, te queda menos x al cuadrado, ¿cierto? Al hacer la multiplicación. Y 1 más 2 te queda 3. Este signo lo vamos a introducir y te queda f segunda, te queda 2x, x cuadrado menos 3, dividido en x cuadrado más 1 al cubo. Ahí estaría entonces esta segunda derivada. ¿Ya? Entonces, f es cóncava hacia arriba. Si esta segunda derivada es mayor que 0. ¿Ya? F es cóncava hacia abajo. Si esta segunda derivada es negativa. Entonces quiero que miren bien, porque resulta que esta expresión que está aquí, la segunda derivada, corresponde a 2x por x cuadrado menos 3 dividido en x cuadrado más 1 al cubo. Todo número al cuadrado es positivo. Nosotros sabemos que todo número que está elevado al cuadrado es positivo. Entonces, si este número es positivo y le estoy sumando algo positivo, el resultado es positivo. Un número positivo al cubo también es positivo. Por lo tanto, para que la derivada, la segunda derivada sea positiva, basta con que lo de arriba sea positivo. De esta forma nosotros podemos factorizar. Aquí nosotros ya sabemos que el 3 lo podemos escribir como raíz de 3 al cuadrado, por lo tanto podríamos generar una suma por diferencia y te queda x menos raíz de 3, x más raíz de 3, y nosotros queremos que esto sea positivo para poder validar la primera desigualdad. ¿Ya? Aquí le voy a poner 1, aquí le voy a poner 2, estamos trabajando con 1, ¿ya? Para situarnos en donde estamos. ¿Ya? Entonces, esta desigualdad la podemos resolver usando la famosa tabla. Ahora hacemos nuestra tabla de valores críticos. Ahí está. Tenemos por un lado que 2x igual a 0, x igual a 0, x menos raíz de 3 igual a 0, x igual a raíz de 3, x más raíz de 3 igual a 0, x igual a menos raíz de 3. Tendríamos menos infinito, más infinito, menos raíz de 3, 0 y raíz de 3. Vamos a ver lo siguiente. Ahí está. Entonces esta tablita nos va a quedar de la siguiente forma. 2x, x menos raíz de 3, x más raíz de 3. Vamos a poner f segunda aquí y aquí vamos a poner concavidad. Esto se hace 0 acá, se hace 0 acá, se hace 0 acá y hacemos todos los signos que nosotros sabemos hacer. Tendríamos menos, más, menos y más. De esta forma decimos f segunda negativa cóncava hacia abajo.
F segunda positiva, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. Entonces, F es cóncava hacia arriba si X pertenece al intervalo que va de menos raíz de 3 al 0, unión del raíz de 3 al más infinito. Y F es cóncava hacia abajo si X pertenece al intervalo del menos infinito al menos raíz de 3, unión del 0 al raíz de 3. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos los intervalos de concavidad. Una vez que hacemos eso, vamos con los puntos de inflexión. Entonces tenemos que F segunda es igual a 0, sí, solo sí, 2x, x menos raíz de 3, x más raíz de 3, dividido en x cuadrado más 1 al cubo, es igual a 0. Esta expresión es la segunda derivada. Una fracción es 0 cuando lo de arriba es 0, es decir, y esto que está arriba ya lo hicimos. Entonces tendríamos un x1 igual a 0, un x sub 2 igual a menos raíz de 3, y un x sub 3 igual a raíz de 3. Entonces tenemos tres puntos de inflexión. Ser el 0, f de 0, ¿ya? Un segundo punto de inflexión que sería menos raíz de 3, f de menos raíz de 3. Y un tercer punto de inflexión que sería raíz de 3, f de raíz de 3. F de x corresponde a x dividido en x cuadrado más 1. Por lo tanto, f de 0 vale 0. F de menos raíz de 3 vale menos raíz de 3 dividido en raíz de 3 al cuadrado, que te queda 3 más 1, te queda menos raíz de 3 cuartos. Y f de raíz de 3 es raíz de 3 dividido en 3 más 1, o sea, raíz de 3 cuartos. ¿Ya? El resto sería simplemente reemplazar en esos valores y obtendríamos los puntos finalmente de lo que se está solicitando.